Buenas tardes, vecinos y amigos. Estamos aquí nuevamente en TV8 con un capítulo nuevo de Coyuntura Nacional, el programa nuevo de este año y que tiene como objetivo analizar lo que pasa en nuestro país y también, por qué no decirlo, lo que pasa en el mundo. Claudio, ¿cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Claudio. ¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de este programa interesantísimo que esperamos les guste. Para nuestros telespectadores les vamos a dar una explicación. Este programa se va a hacer, en principio, el último sábado de cada mes. El resto de los sábados del mes, tanto Manuel como nosotros retomamos nuestros programas habituales. Ahora, en el caso, la otra vez pasada, hace 2 semanas atrás, hicimos un programa porque se presentó una situación que de todos conocida a nivel internacional, que consideramos que era de suma gravedad y todos pensamos que era prudente hacer un programa en conjunto, ¿cierto? Exacto. La idea del programa es ir analizando distintos temas. En esta ocasión tenemos por lo menos 3 temas en pauta. Uno que tiene que ver con lo que se nos viene, con los movimientos sociales, ¿cierto? Y tenemos también visto ahí en pauta el tema del conflicto mapuche que resurge hoy día con nueva fuerza. Y un tercer tema tiene que ver con algo que es sumamente coyuntural, que está a la palestra, que es la visita del presidente de Corea del Norte a Corea del Sur para distender las relaciones entre ambas Coreas y ver qué se puede hacer a futuro. Así que esos son los temas que hoy día vamos a conversar y tenemos para eso imágenes con los cuales vamos a ir amenizando la conversa. ¿Vamos, Carlos? Forma de actuar, tan insensible, tan vulgar, tu caminar pretende ser algo especial. Tu pensamiento suele olvidar, todos nacemos de forma igual. No eres más que los demás, es más, hay alguien dispuesto a enseñar. No creo en tu puesto, no nací pa' esto, salvo al mundo, esto ser igual al resto. No creo en tu puesto, no nací pa' esto, salvo al mundo, esto. Sale el mundo a gritar, hacemos escuchar, hay mucho que hablar. Discriminar, te crees fuerte y no eres más que un ser hipócrita que no sabe aceptar un inocente homosexual. Porque no te pones en su lugar, verás que vive de forma igual. Con valentía enfrentará su realidad, priorizará la libertad. No creo en tu puesto, no nací pa' esto, salvo al mundo, honesto, ser igual al resto. No creo en tu puesto, no nací pa' esto, salvo al mundo, honesto. Sale el mundo a gritar, hacemos escuchar, hay mucho que hablar. Sale el mundo a gritar, un grito popular se hace realidad.
Bueno, ahí teníamos la movilización de los estudiantes del día... el jueves de la semana pasada. De la semana pasada, ¿cierto? Una movilización bastante numerosa. A mí me tocó, por razones de trabajo, circular justamente por el Metro Santa Lucía y toparme con la movilización. Hasta ese momento no se veía mayor problema, se veía en masiva. De hecho, me tomé la libertad de sacar una foto hacia el poniente y hacia el oriente, y se veía gente por todos lados. Así que fue muy numerosa, muy pintoresca, diría yo. Sí, bueno, y no solamente fue aquí en Santiago, hay que considerar eso, que la movilización fue también en otras partes. Fue bastante grande, y ahí se ve, en este mismo video, se ve a dos chicos o dos personas encapuchados tirando piedras. El resto va tranquilamente caminando, marchando sin mayores dramas. Hay otra imagen también en YouTube, la gente la puede encontrar, donde se ve también a los mismos estudiantes increpando exactamente a quienes están encapuchados tirando piedras. Entonces, yo tengo mi visión personal, que tiene que ver con que hemos visto imágenes de encapuchados bajar de los buses de carabineros, infiltrarse en marcha y comenzar disturbios, que por supuesto pues se masifican, estamos de acuerdo, pero de alguna manera hay infiltración de carabineros, y nosotros, sí, yo me hago cargo de lo que digo, lo hemos denominado terrorismo de Estado, porque se infiltran en marchas pacíficas para poder bajarle el perfil a la marcha y desestimar de alguna manera, sobre todo en el caso de los estudiantes, la legitimidad de esta petición, que es una educación de calidad y gratuita, porque sabemos que la educación y el tema del CAE es brutal para las familias. Sí. Hace 12 años más o menos se iniciaron las movilizaciones de estudiantes, el 2006 el mochilazo, el 2011 la gran movilización de estudiantes, este año con la nueva administración de gobierno partieron de nuevo las movilizaciones, y tiene que ver también con la incertidumbre que se produce en los estudiantes y en las familias de los estudiantes, porque también en el video no se ve, pero todos lo vimos en televisión, abuelitos que aparecían con sus carteles, estamos con nuestros nietos. Correcto. La incertidumbre que tiene que ver con qué va a pasar, porque las políticas de gobierno hoy día que se están definiendo no tienen mucha relación con las demandas que el movimiento social realiza. Además de que el payaso que tienen de ministro de Educación hoy día se dedica a hacer show por la televisión, a hablar de los condones y sus hijos, en vez de enfocarse en la problemática que tienen en realidad las familias más pobres de este país. O sea, los que tienen plata estudian sin problema, no van a las marchas, no tienen ningún problema. Pero estos cabros que se movilizan hoy día son los que tienen la incertidumbre de si pueden seguir el próximo año estudiando. Correcto. Y en eso se produce una gran deserción. Si nosotros vemos las estadísticas de la deserción de estudiantes universitarios, sobre todo, y de técnicos profesionales, es fuerte. Muchos trabajan para pagarse el año y el año siguiente ya no tienen dinero para costear sus estudios. Entonces, esa gratuidad que se habló en el gobierno anterior y que se habla ahora del 70% de la gente más pobre, no es tan así. O sea, hoy día muchos cabros postulan a las becas o postulan a los créditos, donde quedan eternamente endeudados, y no necesariamente significa que por tener una renta baja la familia va a quedar con crédito. Entonces los movimientos sociales tienen una tarea hoy día súper importante, según lo que yo veo, de no solamente de manifestarse, sino que de presionar a las autoridades para poder realizar este sueño que es estudiar. O sea, la Constitución fascista de Pinochet del año 80 garantiza el estudio y no el lucro. Y vemos que hoy día con esa misma Constitución se lucra y no se garantiza el estudio. Entonces, lo que hacen los gobiernos es inconstitucional de partida. Yo, sin reconocer la Constitución del 80 y ellos reconociéndola, siguen siendo inconstitucionales. La tarea de los movimientos sociales, no solamente de los estudiantes, porque hoy día vimos un video sobre los estudiantes. Hay una serie de movimientos sociales que han estado activos durante el último tiempo
y que se dedican a manifestarse, pero se ve una suerte de esperar el desgaste del movimiento social, como pasó en 2011. Claro. Correcto. El desgaste del movimiento social en la bandera de triunfo de las autoridades para no ceder en nada a lo que los muchachos piden. Sí, bueno, además hay que considerar que Piñera en su campaña, en entrevistas que dio, si no recuerdo mal, en Tolerancia Cero, un programa de Canal 11, él dijo claramente de que él era creía firmemente de que cuando las familias aportaban a la educación, sin importar que fueran 500 pesos, él puso ese valor, se comprometían más. Perdón, pero yo discrepo radicalmente de él. Las familias se comprometen igual porque son sus hijos. Y se comprometen aún más cuando la educación es de calidad. No porque la pagues, porque además estamos pagando por una educación que no es de calidad además. Hay que considerar lo que están haciendo ahora de eliminar horas de historia, eliminar sociología, eliminar psicología. Entonces estamos hablando, no hablemos de educación cívica que se eliminó hace mucho rato, que son ramos muy importantes y muy importantes para que al alumno se le enseñe a pensar, a cuestionar, a conocer la historia para tener una base para oponerse o no a lo que le están planteando. Entonces eliminan eso, dejan solamente la parte económica, matemática, el español, hasta por ahí nomás, y te reducen esa capacidad de los chicos y de todos los estudiantes en general a poder ser más críticos con lo que hacen las autoridades, con lo que hace el Estado finalmente. Entonces yo creo que están en su justa razón si nosotros miramos la educación de hace 30 años atrás a la que hoy reciben los alumnos. La educación de hoy es un asco, porque de verdad es un asco. A la educación que nosotros recibimos es un asco. No los lleva a ninguna parte y esta sociedad tampoco les ofrece mucho. Por lo tanto, creo que lo legal es que ellos se manifiesten, y también sería muy importante que las autoridades tomaran en cuenta lo que los estudiantes quieren y les están pidiendo, que no es nada del otro mundo, sino que educación de calidad y gratuita, que este país podría hacerlo, porque tiene los medios. No solamente educación, Sí. Ojo, en 2 días más viene un 1 de mayo. Sí, correcto, estamos de Viene acuerdo. un 1 de mayo y hay una concentración que se está llamando una movilización al centro, donde los trabajadores tienen un pliego de peticiones que es histórico, que no solamente se refiere a los profesores aquí, que tiene que ver con el tema de jubilación, de las pensiones, que tiene que ver con el tema de FP, que tiene que ver con el tema de la cantidad de horas trabajadas, el pago de las horas, las empresas terciarias. Hay una serie de elementos que en trabajo hoy día están generando un movimiento social. Vamos a ver este 1 de mayo cómo se desenvuelve el movimiento social de los trabajadores, porque durante el periodo del gobierno anterior la CUT estuvo muy pasiva. De hecho, el primer año negoció el sueldo mínimo por 4 años. Sí. O sea, dijo, no vamos a molestar al gobierno, y lo negociamos al primer año por 4 años y se acabó la interferencia, la intervención de la CUT en la problemática de los trabajadores. Y desconoció todo el resto de las demandas que los trabajadores tenían, o sea, Sí, las fue salacunas, horrible, sí. el tema de los despidos arbitrarios, la flexibilidad laboral, que hoy día lo plantean como una alternativa para que los trabajadores tengan más de un trabajo. O sea, la gente puede decir, voy a trabajar de 8 a 12 en un lado y después de 1 a otro en otro lado. Eso es flexibilidad laboral. Pero también es que no pierden la antigüedad de sus trabajos. Hoy día hay un proyecto descansando en el Congreso en que habla de que los 11 años que hoy día tenemos como garantía de que si trabajamos en una empresa esa cantidad de años nos van a pagar eso si nos despiden. Está en el Congreso una ley que define que no hay antigüedad, que nos van a quitar la antigüedad por años de servicio. Entonces la CUT hoy día tenía una responsabilidad súper importante que era salir al paso de este proyecto de ley. No lo hizo, y hoy día vemos como los
las centrales sindicales se están fraccionando. Está el CIUS, que es una central alternativa clasista de trabajadores, que está llamando a una alternativa, como hace varios años ya, un acto alternativo al de la CUT. Vemos a la CUT llamando por un lado, la CAT está por otro lado, y hoy día el movimiento sindical, si bien es cierto la OCDE está regulando el tema de la sindicalización, porque los países de la OCDE tienen una planilla donde dicen ya, los trabajadores tienen que sindicalizarse. Entre el año 2006 y el 2016, Chile partió con un 17% de sindicalización, hoy día tiene casi un 23%. Para la gente que es más joven, no recuerda, el año 73, el 74% de los chilenos estaba sindicalizado. Correcto. O sea, estamos hablando que más de un 70% de los trabajadores no tienen ningún instrumento de defensa frente a los abusos de los patrones. Sí, Se pulverizaron los sindicatos, ya no existen. La marcha de la CUT, la verdad que no es muy, creo yo, es más simbólica que nada, porque la CUT deja mucho que desear, tiene mucho compromiso con la Confederación de la Producción y Comercio, tiene gran amistad con ellos, así que, como tú decías, el tema del sueldo mínimo lo negoció de esa manera. No reclaman cosas fundamentales, cada día hay más atropellos a los trabajadores, sin embargo la CUT no dice nada, ya no es la CUT de Olivares, es otra CUT, es otra CUT. ¿Y la de Clotario Olejo? Esta CUT está al servicio de los empresarios y tengo absoluta certeza de eso. La verdad que los movimientos sociales de los estudiantes, el movimiento de hoy día del agua, que luchan por el agua, organizaciones independientes, el movimiento contra los tratados de libre comercio. Esos son movimientos independientes. El movimiento contra el NOMA FP, que fue hace el domingo pasado. El domingo pasado. Entonces, esas movilizaciones creo que son las que molestan al gobierno, especialmente a este gobierno, donde se ha impreso, se le puso un énfasis a la represión, se le ha puesto énfasis a las leyes, a los decretos de facto, haciendo recordar periodos amargos de nuestra historia. Sí. Entonces, la línea que marcó el gobierno antes de, tildando a los mapuches de terroristas, correcto, en circunstancias que nunca hubo una sentencia en contra de un mapuche, salvo de la de Castro Antipán, que era un carabinero infiltrado. Eso marca la pauta, creo yo, y la línea de este gobierno, que es la misma línea de todos los gobiernos de Latinoamérica. La represión en Argentina, la represión en Brasil, lo que estamos viendo en Centroamérica ahora. Sí. Entonces, yo creo que eso no es solamente de acá. Ya venía en la última parte, diría yo, del gobierno de Bachelet, se notó muy fuerte también la represión. Ahora, con este gobierno se acentúa. Hay una línea que viene, que tiene que ver con la derechización de todos los gobiernos de Latinoamérica, que vamos hacia una dictadura global. ¿Sí? Para allá vamos, digamos. ¿Sí? Es muy claro el panorama, el movimiento social. El hecho de que la CUT no tiene ningún poder, porque el poder es capaz de infiltrar organizaciones para dividirlas, tal como tú decías. En fin, eso es lo que estamos viendo, a eso nos estamos enfrentando. Tenemos que los movimientos limpios, como el de los estudiantes, que ahora hay un pingüinazo para el 9 de mayo. Nosotros hablamos con los jóvenes a mitad de semana, tuvimos una reunión con los jóvenes que van a participar en ese movimiento, nos dijeron y nos invitaron a nosotros también a participar en ese, porque quieren incluir, para darle más peso a su movimiento, así como fue el pingüinazo del 2006, invitar a otras organizaciones, justamente para darle peso a su movimiento, pero van a seguir con la lucha. Lo que pasa es que aquí, en el tema de los estudiantes, puede haber muchos comentarios y dicen, pero pucha, los estudiantes ya están en su escuela, qué sé yo, estudiando y todo lo demás. Pero no solo el estudiante, detrás de ese estudiante hay una familia.
Detrás del estudiante hay un padre o una madre que trabajan todo el día y que no saben cómo van a darle educación a ese hijo. Ahora, en el tema que tú hablabas de la derechización de todo lo que es Sudamérica en general, estamos hablando de que están utilizando todo tipo de artimañas. Aclaremos de que, por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, hay un juicio donde no hay pruebas. Nada se le ha probado a él y sin embargo fue condenado. Acá... Eso es de una dictadura. Por eso te digo. Y a Dilma tampoco le probaron. A Dilma tampoco le probaron nada y sin embargo no está. Está ahí, sacar a un presidente electo democráticamente y colocar de manera subverticia a un gobierno como el de Temer, que es favorable a todo este movimiento neoliberal, ¿no es cierto? Es eso. Ahora, Piñera va allá a Brasil y dice, no, estamos listos para armar un TLC con Brasil. Está el de Argentina, que probablemente lo van a mandar este año también. Y ojo, el TLC con Argentina fue firmado el año pasado en septiembre. Y todavía no hay un texto. Se ha solicitado el texto por esta ley de transparencia, entre comillas, que no existe, y no han dado a conocer el texto. O sea, están ratificando algo y lo van a mandar a la Cámara de Diputados sin que ellos tengan el texto para revisarlo. Están haciendo ese tipo de cosas. Y con respecto a los sindicatos, desde la época de Pinochet, porque antes había, tal como decía Manuel, había un alto porcentaje de gente sindicalizada. Yo me recuerdo a mi padre, estaba sindicalizado. Pero después de la época de Pinochet, desaparecieron prácticamente los sindicatos. Y hoy por hoy los sindicatos que tienen fuerza son los sindicatos de la salud, la FEPRUS, la Confusam, que son grandes sindicatos. Pero ellos pelean por los derechos de ellos. Tampoco hay una unión de sindicatos que haga fuerte a los sindicatos como tal. Tampoco hay empresas que permitan que la gente se sindicalice, porque si no los despiden. Entonces hay un coartar el hecho de que la gente tenga la posibilidad de luchar con armas legales por los derechos que ellos necesitan. Yo me recuerdo, haciendo una analogía hacia el pasado, porque hacia el futuro no podemos, los movimientos sociales tenían un origen y tenían un objetivo hace 30 años atrás, 40 años atrás. Los movimientos sociales eran una respuesta de la masa frente a una coyuntura, pero tenían una canalización a través de las organizaciones políticas que estaban ahí o haciendo gobierno o haciendo oposición. Eran parte, las organizaciones políticas. Correcto. Tenían su organismo de masa que veía el tema del movimiento social. Hoy día eso no existe, a pesar de que sí podemos ver dentro de los movimientos sociales que los dirigentes muchas veces pertenecen a alguna organización pequeñita por ahí, o son del PC, o son de C, o son de la UDI, pero el movimiento social era un apoyo para la organización política para lograr objetivos. Eso se cambió, o sea, hoy día el movimiento social pelea solo. Las organizaciones políticas fueron cooptadas por el sistema y entraron en un juego en el cual le dijeron camine por este pasadizo y no puede salirse de él, porque correcto, si lo hace queda en la ilegalidad. Por lo tanto no tienen esa comunicación, ese feedback que va entre el movimiento social y la organización política. Muchas veces vemos que los cabros dicen el pueblo unido avanza sin partido. El tema es para dónde, porque no solamente queremos que nos resuelva un problema, queremos que el problema estructural que hoy día plantea la sociedad chilena tiene que ver con que el sistema no da respuesta a ninguno de los problemas sociales. Y yo hablaba de la precariedad de las organizaciones sindicales, a pesar de que existen, pero hoy día el mapa social de Chile es completamente distinto. Tenemos el problema de los migrantes, por ejemplo, que hoy día nadie lo toma, o sea, salvo esa ley escandalosa que hicieron para regularizarlo, que tuvieron a los migrantes noches haciendo colas para poder pasar sus papeles para anotarse recién.
pero ellos no pueden ni siquiera aspirar a un sindicato. O sea, no pueden aspirar a ganar el sueldo mínimo, no pueden aspirar, o sea, lo que están aspirando es poder quedarse en el país. Y han empezado incipientemente marchas de inmigrantes en el centro. Yo no sé si la gente lo ha visto, pero algo ha salido en televisión. Los inmigrantes hoy día sienten la necesidad de manifestarse porque si a nosotros no nos respetan nuestros derechos, ellos no existen. O sea, hoy día los haitianos no existen para el gobierno ni para las políticas sociales. A pesar de que mucha gente dice, este haitiano me vino a quitar la hora en el consultorio, o este haitiano me vino a quitar la pega. Yo he hecho el ejercicio y le he preguntado a la gente, ¿qué pega te quitó el migrante? O sea, ¿estabas tú en un trabajo y ahora pusieron un migrante para que tú dejaras de trabajar? No. ¿Conoces a alguien que le pasó eso? No. Es un discurso, o sea, es un discurso súper xenófobo, nacionalista, y el nacionalismo, todos sabemos de dónde viene, o sea, tiene su base es súper nefasta. Y hoy día hay un movimiento social que como les digo, me parece que va a dar a una pelea, tiene que ver con los cientos de miles de migrantes. No estoy hablando de los venezolanos, porque los venezolanos tienen una carta especial de ellos, que son como refugiados políticos hoy día, en apoyo a la oposición que está en Venezuela. Por supuesto. Los haitianos hoy día vienen, la mayoría son profesionales. Me ha tocado ver que médicos, abogados, ingenieros están vendiendo el Super 8 en la esquina, están cortando el pasto, están haciendo las pegas más bajas en la basura. Y el venezolano, por el solo hecho de decir que habla contra Maduro, hoy día, independiente si tiene trabajo o no, tiene mejores condiciones de vida que cualquier otro migrante. Entonces, yo creo que los movimientos sociales tienen una tarea súper importante hoy día, que tiene que ver con no solamente visibilizar la problemática social en Chile, sino que tienen que ser cartas de presión sobre un gobierno que hoy día no quiere escucharlo. Y yo creo que si bien es cierto, apoyo a las marchas, por ejemplo la de No Más FP, me siento representado por todas las demandas. Creo que marchar, por ejemplo, un día domingo no afecta en nada el bolsillo del empresario. O sea, hoy día las marchas familiares, que yo las respeto y me parece súper importante integrar a los niños, al anciano, todo. Marchar por una ciudad desierta no tiene ninguna relevancia para el tipo que está en su casa, que administra 1.000 trabajadores, que sabe que el día domingo están todos los trabajadores en su casa. Marchen, o sea, a mí no me hacen daño. Esta misma marcha, un día de semana, si logramos convocar a 100.000 personas en el centro un día de semana, que no vayan a sus trabajos, como lo planteó Esteban Maturana, recién ahí ellos van a pensar, bueno, hoy día dejé de recibir tantos millones de dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, debemos dejar de ser rebaño porque el rebaño les sirve al sistema. El rebaño es la válvula de escape del sistema. Necesitan que nos manifestemos, pero que nos manifestemos sin alterar la productividad de este país. Claro, lo que pasa es que ahí también pasa por el tema de la intendencia, que autoriza o no autoriza una marcha por plena Alameda, que esas son las que se hacen visibles, ¿no es cierto?, sobre todo día de semana, y no las autoriza. Se piden autorizaciones, por ejemplo, 2 meses antes, y la autorización te llega 3 horas antes. Y generalmente cuando te complica, te dicen, ya, pero por acá. Entonces, y si tú te marchas por la Alameda, que es el lugar visible, ¿no es cierto?, que tiene Santiago, donde efectivamente se hace visible la marcha y se hace visible el requerimiento de la población, de la gente y todo lo demás, te reprimen. O sea, tú no alcanzas a dar 5 pasos y está el guanaco y está el zorrillo y te están tirando agua y dándote palo y ojo, seas tu adulto, niño, joven, les da lo mismo, apalean a medio mundo sin mirar a quién, y ese es el problema, ¿ya? Ahora, nosotros hemos estado en marchas absolutamente de personas mayores, cuando se habló del litio. Efectivamente hubo chicos que se bajaron a la calle, qué sé yo, no sé qué, después se habló con el carabinero, no, sigan por la vereda, seguimos por la vereda, y nos tiraron agua igual, y nos tiraron igual gases. Entonces, perdón, ¿cómo crees en este
movimiento de esta policía que ha sido militarizada, porque no hablo del carabinero que está en la calle, no, hablo de fuerzas especiales, que se bajan y van a las marchas con la intención simple y sencillamente de golpear a la gente, porque esa es la verdad, ¿ah? Porque finalmente los mandan a eso, y si tú los ves encascados, llenos de cosas, van a la guerra, van a pelearse con el resto, porque, perdón, los tienen mentalizados así. En la última marcha de los jóvenes, en el atropello de este chico, que es un chico peruano, que de hecho yo leí en Facebook un comentario que dice, ¿qué hace un peruano aquí alegando y haciendo tiracosa? El chico estaba marchando, lleva 14 años en Chile, estudia en Chile, tiene todo el derecho a manifestarse en una manifestación. Todo bien, y perdón, lo atropellaron. Atropellaron a alguien que no estaba haciendo nada, que volvía a su casa de estudios. Lo tienen con 7 fracturas. Está hospitalizado y tiene para 6 a 8 meses de recuperación. Lo trataron de llevárselo. Entonces, perdón, estamos hablando de una militarización, y no solamente aquí en Chile, ¿eh? Estamos hablando en Argentina, estamos hablando en Perú, en México, en Brasil. Entonces, hay una militarización, sí. hay una cosa de ir al choque y enfrentar a las policías militarizadas en contra del pueblo. Hay una cosa, perdón, que dijiste, Manuel, que creo que es muy importante, que es la clave. Los estudiantes sin partido, o sea, los políticos ya no apoyan ninguna movilización social, porque gobiernan ¿para quién? Para los empresarios. De rodillas a los empresarios, a ellos les rinden cuentas. Sí. Tenemos información, tenemos videos de eso, ¿cierto? Sí. Le rinden cuentas a los empresarios y gobiernan para ellos. Y de esa manera ellos también salen, por supuesto, favorecidos, ¿no es cierto? Porque reciben algunos regalos, algunos réditos. Yo no diría regalo, yo diría coima, derechamente. Sí, bueno, pero entonces ese es el sistema, ese es el cambio fundamental, donde los movimientos sociales quedaron huérfanos. Los políticos de los dos grandes bloques que hay acá están en la misma cuerda. Los únicos que se desmarcan un poco de eso, podríamos hablar del Partido Comunista, del Frente Amplio y algún independiente, pero el resto están todos ahí. Ya está por ahí. Ya está por ahí nomás, porque resulta que tenemos algunas experiencias con el Frente Amplio que nos hacen pensar de que a lo mejor se sienten muy cómodos donde están, y es mejor no ser tan virulento, digamos. Te voy a hacer una cápice de eso. Bueno, dos cosas. Uno, en el año 82 partieron en este país las primeras marchas sin permiso. Al año 87 la gente se había ganado las calles, sin permiso, y con una militarización mucho más amplia que la que tenemos hoy día. Por supuesto. Con 20.000 soldados en la calle, y la gente aún así marchó. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de cambiar algo y porque tenía la necesidad de pelear por algo. Hoy día todo tiene que ser con permiso. Lamentablemente la gente se acostumbró a pedir permiso. La experiencia que yo tuve cuando yo era escolar era que yo voy a marchar porque tengo la cagada. Si no marcho, me voy a ir para la casa o me voy a terminar transformando en un drogadicto, porque yo vivía en una población donde el 70% de los cabros se terminaron transformando en drogadictos. No pedimos permiso, marchamos. Hicimos una serie de manifestaciones que tuvieron la solidaridad del mundo frente a la forma como el sistema nos respondía a nosotros. Y otro dado, frente al tema del Frente Amplio y al centro de la política chilena, que se ve como disidente a estos dos bloques. Cuando Chile se estaba polarizando en la Guerra Fría en los años 60, y había un bloque que era pro Estados Unidos, que era la derecha chilena, ¿cierto? Sí, que tenía todo el poder económico y político. Y en el otro lado estaban los partidos de izquierda que eran pro-soviéticos, pro-Cuba. Pero eran de ideología. En ideología. Ahora que no surge una cuña que vino a distender los movimientos sociales, que fue el surgimiento de la democracia cristiana en Chile, que fue un partido que dijo, yo no estoy con el imperio, pero tampoco quiero ser marxista.
por lo tanto hagamos la revolución de libertad, dijo Eduardo Frei padre. Sí. Y ellos fueron la cuña y arrastraron parte de ese movimiento social que se estaba radicalizando en Chile, lo arrastraron hacia el centro. Sí. Hoy día la democracia cristiana no existe, pero existe un frente amplio que llama y dice, yo no soy marxista, pero tampoco soy, y tampoco estoy con el imperio, cómprenme a mí. O sea, históricamente siempre en el pasa mundo lo mismo, ¿no? Sí. el imperio necesita una cuña al centro. Sí. Que distienda y que sea una válvula de escape, así como la tetera tiene la salida por el pito del vapor, que sea la válvula de escape del movimiento social y lo decimos. Y para no perder además, para no y perder. para poder, porque estando en el centro es más fácil que los lleven hacia este lado. Hacia cualquier lado. Y Entonces, los desmovilicen. Claro, entonces los saquen de la calle en el fondo, si eso es lo que quieren. Bueno, de movimientos sociales podríamos estar hablando todo el programa, pero tenemos un par de temas más y creo que sería interesante que los tocáramos. Sí. Porque una visita hace una semana atrás. Perdona, Dime. antes para terminar el tema, yo tengo un video que dura 30 Démoslo. segundos, Ya. donde se ve claramente el tema del carabinero que atropelló al estudiante. Veámoslo. Que ratifica Me todo lo parece que que sería interesante verlo. ¿Cuál? ¿El número 1? el que sale uno que es muy breve, ¿Pero cuál? Po? que identifican al carabinero que atropelló al estudiante. Carlos, ¿lo tienes? Ese. No, si me levantan por la parte derecha, compadre, del corazón de mi parte. A lo cual cayó y no se me los 2 metros. No, compadre, no estoy problema contigo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Hay que una cosa antes de pasar a cambiar de tema. La familia todavía no sabe el nombre del carabinero. Cuando hablaron con ellos en la posta central le dijeron que iba a pasar a la PDI, le iban a hacer alcoholemia, que se iba a quedar detenido. Pasó a la PDI, no sabemos si le hicieron alcoholemia o no, porque eso no se sabe, y está libre. Y nadie sabe, la familia al menos no sabe el nombre del carabinero que atropelló a este chico que va a estar 6 meses a 8 meses para que vuelva a caminar, si es que vuelve a caminar. Y estamos hablando de perder un año de universidad que van a tener que pagar los padres igual. Y ese es el problema. Cuasi delito de homicidio. Y eso por ese año debiera de responder Carabineros, porque por culpa de uno de ellos, ese chico está ahí donde está. Y fue intencional. Si uno mira las imágenes, mira las fotografías, el vehículo de Carabineros viró hacia que un ángulo de 15 grados. Claro, de hecho, revela la intencionalidad. Hay dos posibilidades: o el chofer estaba curado, o simplemente fue tuvo la intencional, intención absolutamente de matarlo. Entonces no cabe otra posible conclusión. Sí. No somos expertos de la CIA ni nada por el estilo. Sí, pero es cuestión de 2 dedos de esto. Me recuerdo un capítulo de La Dimensión Desconocida donde se perdía todo al final. Sí. Y claro. Sí, bueno, lamentablemente. Ahora cambiamos de tema. Hay un tema que me llamó la atención a mí, que tiene que ver la visita de varios ministros de Estado a la zona de la Araucanía, la zona de conflicto, donde se reunieron con los actores, según ellos, beligerantes del conflicto mapuche, donde no fue invitada la CAM, donde no fue invitada las comunidades mapuche, fueron invitadas las empresas de las forestales, la Confederación de Producción del Comercio de la zona, el intendente, los diputados, carabineros, la PDI y los ministros. Menos mal que eran las partes beligerantes. Son beligerantes, completamente. Hay un video sobre eso que trajimos y que tiene que ver, a mí me preocupa el conflicto, pero me preocupa también las repercusiones sobre las nuevas generaciones. Desde que se inició el conflicto acá, que fue como la primera intifada hace ya bastantes años, 20, 30 años, 25 años atrás más o menos, hay un registro que se hizo del 2014 más o menos en adelante, 2012, si no me equivoco, que tiene que ver con los niños mapuches y que creo que es súper importante porque los niños
perciben distinto la realidad a como lo percibe un adulto. Un adulto puede autorresponderse lo que está pasando, pero un niño no tiene respuesta. Y creo que sería interesante ver el video que trajimos. Así que, Carlos, ¿lo tienes? Estamos en un segundo con ese video. Esos niños que van a ver ahí en el video, hoy día son adultos. Correcto. Dale. Llorar no. Eso es lo que tengo. ¡Hay niño atrás! Están disparando directo a las personas ancianas y jóvenes. Cuidado. Le acaban de tirar a la casa. Ahora me están disparando a mí. ¡Esto es tierra mapuche! ¿Sin palabras? Sin palabras, realmente es para enardecerse, porque realmente... Esto es Chile, ¿eh? La gente de repente puede ver estas imágenes y si no está bien informada puede pensar que cualquier otro país. Esto es la 9ª región, a 4 regiones de Santiago. Esto nunca va a salir en televisión abierta, señor que nos ve. Usted, telespectador, Claramente estas cosas las ve solamente en TV8.
Es fuerte porque hicieron un recorrido del 2014, hace 4 años atrás, niños de 10, 12 años, hoy día tienen responsabilidad penal. Esos niños que ven como el muchacho que ve que se llevan a su abuela en el furgón, no le pidan que no tenga rabia. No le pidan que no vea a un uniformado y se violente. El conflicto mapuche tiene un origen bastante ancestral. El pueblo mapuche, el otro día el diputado Kass, que es de la región, dijo: el pueblo mapuche es un pueblo terriblemente tranquilo, es un pueblo pacifista, pero vamos al colegio y nos enseñan que el pueblo mapuche resistió 500 años. Jamás fue vencido por los españoles ni por los incas, y después por el ejército chileno que de la guerra del Pacífico se va a pacificar la Araucanía, tampoco lo logró pacificar. No. Estamos a 100 años de la guerra del Pacífico, un poco más, y el conflicto sigue latente. Tiene que ver con que muchos de estos mapuches hace 40, 50 años atrás, 100 años atrás, no sabían leer, no sabían escribir. Llegaban los latifundistas y les decían: ponga su huella acá en este papel, y después los sacaban de sus tierras. Se apropiaron de las tierras de muchos de ellos, fueron reducidos, fueron fragmentados, y hoy día la pelea que están dando muchos de estos cabros y muchas comunidades, no solamente Temucuicui, sino que varias comunidades de la zona, tiene que ver con la recuperación de esas tierras que son ancestrales. Las forestales hoy día las vemos como unas empresas que están dando trabajo a mucha gente. Las forestales están dejando la cagada, están dejando la cagada en el sur, porque cortan por metro cuadrado. Sí. O sea, aquí no hay discriminación, no es que la forestal venga y compre un terreno y plante sus pinos y después los corte después de 3 años. No, ellos arrasan con todo, con el bosque nativo, arrasan con todo lo que haya en el territorio. Esas tierras se erosionan, un árbol nativo se demora entre 30 y 100 años en crecer. Esas tierras después no sirven para cultivo. No. Y los mapuches, hay una sola salvedad como fueron vencidos, fue por el alcohol. El alcohol entró desde la 8ª a la 10ª región con mucha fuerza, con la pacificación de las comunidades cristianas. Detrás los latifundistas venían con el alcohol, y es un pueblo que fue casi golpeado como los maoríes, que fueron vencidos por el alcohol. Es un pueblo que, a pesar de todo eso, todavía resiste el exterminio de su cultura. El mapudungún es una lengua que representa a más de 1 millón de mapuches. El dato dice que del último censo, el más creíble, que hay más de 1 millón de mapuches en Chile. Muchos de ellos perdieron su lengua, perdieron sus tradiciones. Los que quedan allá están tratando de reivindicar un poco la causa mapuche, y hay posiciones muy variadas dentro de esto mismo. O sea, desde los que hablan de la nación mapuche, como la recuperación de territorios para una nación mapuche, a los que hablan de la libertad del pueblo mapuche de decidir. Había un empresario, con esto termino para no alargarme más, que decía: pero si le entregamos las tierras no van a ser productivas porque a ellos no les interesa ganar dinero. En la cosmovisión mapuche, ellos son parte integral del entorno. O sea, él es parte del bosque, es parte de la naturaleza. Él no tiene en su mentalidad el lucrar, el matar, el destruir para ganar. Hay un sector que sí, pero no todos. Claro, pero la gran mayoría es tal como tú dices. Ellos tienen una cosmovisión distinta. La tierra no les pertenece, ellos pertenecen a la tierra. La tierra les da todo lo que necesitan para comer. Por lo tanto, la cuidan y la respetan. Ahora, lo que tú decías de las plantaciones, efectivamente se hacen plantaciones aquí que no son bosques. Usted, señora, señor, que anda en el sur o que va alguna vez al sur, entre a una plantación, párese en medio de la plantación y escuche. No hay ningún solo sonido, no hay animales, no crece musgo, nada. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con un chico, con un joven español que está haciendo replantaciones en todos los lugares donde ha habido grandes incendios. Y él vino acá invitado por grupos que están reforestando con bosque nativo, aclaremos, no plantaciones, sino que bosque nativo. Y en estas plantaciones no hay vida. Estas plantaciones se chupan toda el agua que hay, porque
crecen 20 años, los cortan y vuelven a plantar y crecen 20 años, y esa es la época donde más absorben agua los árboles. En un bosque nativo, un árbol, lo que explicaba este chico, un árbol nativo que está cerca del agua recoge agua, toda la que puede, toma la que tiene y el resto la pasa al resto del bosque. Es una simbiosis, cada uno de ellos funciona para el entorno. Ahí hay vida, hay flora, hay fauna, hay animales. En un bosque nativo usted encuentra de todo, en las plantaciones no. Y las plantaciones lo que hacen es destruir. El mapuche, yo leí el año pasado un artículo que salió en un diario, no recuerdo qué diario, donde hablaba precisamente, le hacían entrevista a estos niños, que a veces para ser amedrentados la policía lo que hace es que va a las escuelas, los saca de las escuelas, los lleva en furgones, los tienen horas lejos de su familia y luego los devuelven para amedrentarlos, así cuando crezcan sean sumisos. Pero ellos mismos, estos jóvenes, chicos, te estoy hablando entre 8, 10, 12 años, dicen, a nosotros lo único que nos hace es darnos más ganas y ser más rebeldes y pelear por nuestra tierra y nuestras familias y por nuestra cultura. Chile finalmente tiene firmado un convenio, que no sé para qué lo firma, porque no lo respeta, el convenio 169, donde se habla de el respeto por la religiosidad, por la cultura, por la lengua mapuche, y no solo mapuche, de todos los pueblos originarios que tenemos aquí. Mapuches también hay en Argentina y tienen el mismo problema. Han sido despojados de tierra, el gobierno les quita las tierras, se las vende, en este caso en Argentina es a empresarios italianos, pero es lo mismo, tienen el mismo problema. Y yo he escuchado de personas que conozco, no, es que todos los mapuches son terroristas. Porque ven lo que sale en televisión. Lo que sale en televisión no es la verdad, señora, señor. Son un pueblo que no busca luchar ni pelear, pero que si los presionan, van a luchar hasta su último hálito de vida, porque su tierra es lo único que tienen, su cultura, y son un pueblo que nunca se rindió finalmente. Si la historia no miente. Bueno, queridos telespectadores, ¿en qué se parece ese video que vimos recién a lo que a usted le muestran por la televisión? Cuando le muestran unos camiones quemados, le dicen que son terroristas, se quema la parte de adelante, la parte de atrás es de madera, no se quema, la parte de la carga no está asegurada, por eso no se quema, la parte de adelante solamente el camión, o sea el tracto camión está asegurado, están guardados en un lugar donde no hay cámaras, y eso está hecho por terroristas, y en la televisión abierta le dice que son los mapuches. Así le condicionan la opinión. Pero esto que vimos recién es la realidad del pueblo mapuche. ¿Qué han hecho esas personas para que reciban ese trato? Dígame usted, ¿cuántos condenados hay? Si lo están reprimiendo de esa manera, tendrían que haber condenados, tendrían que haber varios, ¿cierto? 100. Bueno, sí. Hasta donde yo sé, están condenados o están detenidos, porque no están condenados. El que nombraste tú está condenado. El Machi Liconao y el Celestino Córdoba, que está en huelga de hambre ya. Estuvo en huelga de hambre y depuso la huelga después de 103 días. Y está inculpado por un crimen que nosotros sabemos que no ha cometido. Celestino Córdoba tiene un juicio y lo condenaron a 20 años. Él estaba fuera de la propiedad de los Lucien-Macay. No estaba adentro y tenía un perdigón que le habían tirado. No se hizo el peritaje, no se sabe quién disparó ese perdigón, porque la escopeta de los Lucien-Macay disparó, pero no se hizo cada arma tiene una estría. Cuando sale, sobre todo, la escopeta es más difícil periciar, pero se puede hacer, deja una huella, un registro, una IP, como dicen en computación. No se perició, se le encontró y se le dijo, ya, esto fue, listo. Es una autoridad ancestral, es un machi. Naciones Unidas incluso se le pidió que interviniera por él, porque
un machi no es una persona común y corriente, es una autoridad Espiritual. Sí. Y que es una persona muy especial, no es cualquier persona, un machi. Él no estaba pidiendo libertad. No, No. estaba pidiendo 48 horas para ir a su rehue, para poder Cargarse. autosanarse y cargarse espiritualmente, porque que tienen una espiritualidad radicalmente distinta a la nuestra. Entonces ellos necesitan eso, 48 horas. Y de hecho, otro de los loncos y machis habían dicho o habían ofrecido quedarse ellos casi como resguardo para que él volviera, detenidos para que él pudiera ir a su rehue. Y ellos habían ofrecido quedarse. Y aún así el gobierno no ha hecho caso, no ha escuchado y obviamente tiene muy bien guardado el convenio 169, no lo recuerda, no lo sabe, no lo conoce o simple y sencillamente lo pasa por alto. Ahora, las políticas de Piñera que vienen para el pueblo mapuche, si la gente las revisa, aquí no hay un intento de pacificar los ánimos. No, aquí lo que hay es un intento de imponer la necesidad de las grandes empresas en el territorio. Es tremendo lo que tú decías, pero es cierto, la gente cuando viaja hacia el sur y uno se acerca, va por la carretera y quiere ver el paisaje tan hermoso de nuestro país, y yo no sé si estoy en Suiza, si estoy en Canadá, veo pinos. El pino se demora 3 años en crecer, las raíces van hacia los lados, no hacia abajo. Cuando lo cortan, ese terreno queda erosionado. Sí. Aguanta 2 plantaciones más y después se muere. Sí. Hay que hacer un tratamiento que es súper costoso para... Claro. Queda muy ácido. Y que queda ácido. Y lo que vemos a la medida que nos acercamos a la Araucanía son más y más controles, que son controles militares, porque el carabinero que está actuando allá no es el que te ve de gorrita con su trajecito, No, es un militar. es militar. Que Sí. el armamento que se usa allá no es el lanzagranada común y corriente, que lo usan, es el fusil de guerra, el fusil SIG que están usando en la zona. Carabinero tiene aproximadamente 60.000 efectivos, 10.000 más o menos están en la Araucanía y están cuidando predios particulares. Correcto. Sí. O sea, no están para hacer el servicio a la comunidad, No. son para cuidar los intereses económicos de las grandes transnacionales. De hecho, las empresas le proporcionan vehículos. Les proporcionan vehículos. La muerte de la familia Luxing en Macay, que todo el mundo la ha encontrado horrible. Yo creo que cualquiera que se muera violentamente es horrible. El caso no tiene culpables. Hay un video que salió hace un par de años atrás que muestra al caballero que murió, a los Luxing en Macay, peleando con la gente del fondo del lago. Que son parientes. Y es una pelea fuerte porque Sí. lo tiran al piso, Sí, sí. lo arrojan de su Exacto. camioneta. Fue Sí. 2 días antes de que muriera. Correcto. Qué curioso, ¿no? Y fue 2 días antes y pelean por nunca terreno. se ha hablado, nunca se Y ha hablado eso de eso. fue porque este caballero Luxinger iba a dar una entrevista a un diario de Temuco. Y le fueron a hacer la entrevista y lo tuvieron ahí, y tuvieron ahí al periodista y a todas las cámaras, más de 2 horas detenido y no los dejaban salir. Y fue una agresión en contra de un hombre de 70 y tantos años. O sea, Correcto. y fueron sus familiares. O sea, ahí no hubo ningún mapuche, Por eso no. por ahí Y podríamos las buscar los culpables y las fotos están. de los asesinos de Lux. Y las famosas camionetas que se vieron salir luego del incendio, que se vieron en los entornos, son las camionetas estas mismas camionetas que se ven en el video, que son de la familia de él, que estaba en contra de este personaje y que habían amenazado a la familia Luxing en Macay de que si ellos daban esta entrevista se atuvieran a las consecuencias. Sí, Horas después mueren quemados ellos 2. sí. Entonces, O sea, a mí por lo menos me da para pensar, y si yo soy juez, por lo menos hay una línea de investigación que podría yo abrir por ahí. Correcto. Pero es que aquí aclaremos Hay muchas influencias. la justicia, y me hago cargo de lo que digo, la justicia funciona cuando tú tienes suficiente plata como para decir, este soy yo. Y perdón, yo no voy a ir a la cárcel, así que soluciónelo. Porque eso es así. Lamentablemente es así. Lo hemos visto
en casos, por ejemplo, cuando a un senador de la República, en época de Michelle Bachelet, que estaba esta señora Blanco, le iban a pasar un parte al chofer del senador porque iba muy rápido, más de 140, y él llamó por teléfono, oye, le van a pasar un parte a mi chofer. Esos carabineros, primero, fueron sancionados, fueron llamados, y ahora uno de ellos está en putre. Porque se le ocurrió sacarle un parte al chofer del senador Girardi. Bueno, el caso del hijo de Larraín que atropelló... También, otro caso igual. Estamos mostrando unos pocos casos, nada más, y casos reales. Entonces aquí hay... La justicia funciona para las personas que tienen dinero o los honorables, que son de una casta, y para el resto de nosotros, que somos comunes y corrientes, y que cuando nos toca, lamentablemente, o un parte o esto, lo que sea, nos toca, pero con todo. Así es la justicia. Entonces, perdón, pero yo no creo en la justicia. Aquí en Chile, por lo menos, no existe. Hay una muchacha, una mapuche, la negra que le decían, que estaba organizando las comunidades allá para resistir el tema de las grandes transnacionales forestales, que extrañamente apareció muerta, la negra. Macarena Valdés. Macarena Valdés. Y se dijo que era un suicidio, se pasó por suicidio. Hoy día la justicia dictaminó que fue homicidio. O sea, era mapuche. Sí, y ojo, fue la familia la que insistió y la que hizo la exhumaron, hizo un nuevo peritaje independiente, y dijo que efectivamente había sido homicidio. Pero fue la familia, lo pagó la familia, porque si no, habría quedado ahí. Bueno, para que la gente entienda un poco, la cantidad de víctimas que hay entre las fines de la 8ª región y la 10ª región por violencia policial o política es la más alta a nivel nacional. Con creces tiene más muertos por violencia policial y política esa región que todo el país juntos. Los mapuches que están allá y que se les ocurre alzarse o alzar la voz, no solamente se enfrentan a una policía que es pro terratenientes, pro gobierno. Hay la intervención de un comando que no ha sido investigado, que es el comando Trizano, y que son latifundistas en armas, que son guardias blancas, los húsares, y que ellos operan, y su carta de definición es sacar al pueblo mapuche de la zona. Ellos asesinan, torturan, ellos... Con el aval del Estado. Sí. O sea, el Estado, el aval que le pone es que no los investiga. Por eso es el aval del Estado. Y perdón, no solo el Estado, sino que la justicia tampoco. Es parte del Estado. O sea, los mapuches están enfrentados hoy día no solamente a eso, no solamente a una política de Estado represiva, a una política económica, es la región más pobre del país. Están enfrentados a las transnacionales que están ahí operando, y están enfrentados a grupos paramilitares que actúan en impunidad total, los húsares, los tizanos, una serie de grupos pequeñitos que son altamente efectivos, que tienen preparación militar, que tienen armamento, que tienen capacidad operativa, logística, y que son capaces de ir desde Nahuelbuta a cualquier parte del territorio mapuche, tomar a alguien, torturarlo, asesinarlo, dejarlo tirado, y se van. Y los peritajes no existen, o sea, no hay nada, es una zona roja. Lamentablemente el color rojo se ha asociado, no lo digo por ti, Claudio, a la violencia y a lo malo, y se le denomina la zona roja, la zona en conflicto. Y creo que la nueva política, si a alguien le interesa, están los proyectos de ley del gobierno para la Araucanía, en realidad el territorio mapuche, son nefastos, son nefastos. Lo que le quedan 4 años para gobernar, y para no solamente tratar de desarticular la poca resistencia que hay, sino que pasarles por encima.
haciendo alianzas con Macri, Sí, que en el sí. sur de Argentina Sí. está haciendo lo mismo. Sí. Hoy día el avance del imperio contra las comunidades mapuche, llámense chilenas o argentinas, es fuerte, es fuerte. La Gendarmería Argentina trabaja con Carabineros de Chile. Eso lo hacen desde la Operación Cóndor. Y están trabajando en conjunto para desarticular. Hoy día vimos un reportaje hace poco en televisión de Informe Especial, si no me equivoco, donde se hablaba de la comunicación que hay entre las comunidades mapuches como si esto fuera un delito. O sea, ellos no se sienten ni chilenos ni argentinos. No, Ellos son mapuche. Son mapuche. Por lo tanto, este familiar que está en territorio chileno va a ver al familiar que está en territorio argentino y eso es delito. O sea, Sí. eso ya es sospechoso. Claro, que Están coludiéndose para hacer alguna alguna cosa. Sí, ¿no? Y en Argentina exactamente la Guardia Nacional que hay allá tiene lugares de detención dentro de los fondos de los grandes poderes económicos, en este caso italiano, y ellos funcionan allí así. Y son guardias de los grandes terratenientes, lo mismo que aquí. Sí, funcionan exactamente igual. Ahora, hay que recordar que una de las primeras cosas que hizo Piñera cuando asumió fue reactivar el tema de la ley antiterrorista, donde sí se aceptan testigos encubiertos. Por lo tanto, tú no tienes idea quién te está acusando, si de verdad es real lo que te está diciendo, y eso es exactamente como funcionaba O sea, la fácil. ley antiterrorista en época de dictadura. Sí. Es exactamente lo se mismo. pueden meter un testigo falso también. Estamos volviendo exactamente a lo mismo. Y perdón, supuestamente vivimos en una pseudodemocracia, que claramente no existe, pero es lo que ellos nos venden. Exacto. Y esa ley antiterrorista es absolutamente anticonstitucional. Pues si a mí alguien me acusa, yo quiero verle la cara y que me muestre prueba. Si no, claro, él puede decir cualquier cosa. Pero aún así no hay tantos detenidos. O sea, No han podido, a pesar de todo, meter preso a todo el mundo como ellos pretenden para poder liberar las tierras. Yo creo que este es un conflicto que va a estar en desarrollo. Yo creo que en los Sí. próximos programas lo vamos a seguir viendo, y creo que no hay que perder la visión. Hay que solidarizar con aquellos que están hoy día con problemas, pero hay que entender que ellos tienen una visión que es completamente distinta a la nuestra. Los mapuches son claramente. mapuches. Sí. O sea, los mapuches no son chilenos. No. Yo no los considero chilenos como somos todos nosotros, y no en una forma despectiva. No, ellos son la Entienden nación perfectamente. mapuche. Yo encuentro que con justa razón, si yo fuera mapuche me sentiría mapuche y no chileno, Correcto. porque Chile los ha tratado muy mal. Como los aymara en el norte, que se sienten Sí. aymara, saben aymara, y no, les da lo mismo si el aymara es boliviano, si es peruano, Claro. o si es chileno. Son aymara. Estemos pendientes de esto. Yo Ah. creo que hay que darle más de una vuelta al asunto, Sí. y seguir denunciando. Tenemos Antes de Antes eso, de cerrar, hay un dato que me golpear la gustaría mesa. que tú dieras, que siempre me has dicho, que la economía en la Araucanía aumenta, Ah, que claro. los índices Claro, económicos lo que pasa son... es que hay- macro. los índices Claro, los macro macro. por región, fíjate que el crecimiento del PIB por región de la Araucanía es uno de los más altos del país. Si hubiera terrorismo, como dicen los últimos dos gobiernos, como dicen los partidos de la derecha, como dicen los empresarios, ¿Habría inversiones? yo empresario no invertiría en un lugar donde hay Perdón, terrorismo. pero me van a si hay quemar terrorismo, yo no inversión. invierto. O sea, si quiero cambiar el camión, sí, voy para allá. Ah, claro, sí, lo quemo y me lo cambian. Exacto. Y lo otro que yo quería hacer un poco una comparación. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, que ahora último lo han estado dando. Estas marchas que hay hasta el 15 de mayo, los días viernes, que los palestinos están marchando hacia la frontera con Israel. Y que ya van 42 muertos, me parece, y más de 5.000 heridos. Bueno, esto mismo que están haciendo con los mapuches es exactamente lo mismo que está haciendo Israel con los palestinos. Justo. Están asesinando a una población porque les molesta y porque quieren sus tierras, y están invadiendo sus tierras. Muy buen punto. Bueno, aquí mismo estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí no se ponen los militares o no lo hacen abiertamente como Israel allá lo hace, porque nadie le dice nada. Lo hacen de manera solapada, pero es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con niños. Estamos
violando los derechos de un niño, de niños, que más allá si es mapuche o si es chileño, son niños. Entonces, eso me parece impresentable. Bajo ninguna circunstancia me parece impresentable. Bueno, para que la gente no piense que solamente hablamos cosas malas, porque este programa ha sido una denuncia constante. Hace unas horas atrás fuimos testigos de un hecho histórico que me parece que da una bofetada al imperio. Sí. Me parece que da una bofetada a las industrias de armas, da una bofetada a los ángeles de la muerte de este planeta. Sí. Y tiene que ver con el reencuentro de dos pueblos que hace 70 años atrás eran uno. Correcto. Me recordó lo que pasó en Vietnam, que habían dos Vietnam, sí, sí. Y que después fue una. Me recordó lo que pasó en Alemania, que habían dos Alemanias y después fue una. Sí. Y hoy día veo a ambos mandatarios de Corea dándose la mano y cruzando de un país a otro como jamás lo pensó el imperio. Sí. Porque Corea es un país dividido, donde la guerra está vigente, sí. Donde no hay un tratado de paz, no. Donde lo que hay es un cese al fuego, un armisticio, sí. Un armisticio, sí, sí, sí. Y donde hay la frontera más peligrosa del mundo, está en Corea. O sea, la frontera más militarizada del mundo hoy día es la coreana, sí. Y donde vemos por un lado a una Corea del Norte hermética para Occidente, una Corea del Norte que tiene 1 millón de soldados, 4 millones de reservistas, versus una Corea del Sur donde hay 500.000 soldados y 800.000 reservistas, avalados por Estados Unidos, por y Corea del Norte avalado por China. Uh-huh. De hecho, en el conflicto del 56, tropas chinas apoyaron a Corea del Norte, sí. Así como tropas norteamericanas apoyaron a Corea del Sur. Y en realidad fueron a probar armas ambas potencias. Correcto. Y fueron a masacrar un pueblo que estaba por resolver un conflicto. Eisenhower, el general que había triunfado, había sido el héroe de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. MacArthur, uh-huh. Dijo, tirémosle bombas atómicas a estos chinos y resolvamos el conflicto de una vez y acabemos con el comunismo. Por suerte no resultó y se produjo este armisticio a fines de los 50. La guerra de Corea cobró miles de muertos, hay que recordarlo. Y hoy día vemos en un mes un cambio de política que yo creo que fue genial. O sea, Corea del Norte no solamente pasó la frontera, sino que además trae una propuesta. Me gustaría que viéramos, hay un video de esto, sí, para que profundizáramos en este último tema. Y no sé si estamos listos, Carlos. Sí. Que me parece genial. Había un protocolo armado ahí de cómo tenía que ser la visita, y Kim Jong-un rompe el protocolo, le toma la mano al presidente de Corea del Sur, se lo lleva para el otro lado, le dice pase para acá porque esta también es tierra. Y después se devuelven para firmar algo que me parece interesante. De Corea del Norte se hace una caricatura. Es un país completamente hermético y uno de los países más desconocidos para Occidente. Sí. Yo creo que estuve revisando unos documentos que sacó la BBC de Londres, donde se hablaban de 13 características del gobierno de Corea del Norte, o del pueblo de Corea del Norte. Por ejemplo, en Corea del Norte se trabaja de lunes a jueves. El día viernes es trabajo voluntario. El que quiere va a trabajar. Yo creo que seríamos felices trabajando de lunes a jueves. Sí, absolutamente. Las vacaciones de los coreanos del norte son pagadas aparte. Se paga aparte. Es como un poco el sistema que tiene Noruega. Noruega, los trabajadores se van de vacaciones y les dan un sueldo más, porque su sueldo es para vivir, pero el sueldo que les dan es para vacacionar. Sí. No existe prostitución, no existe cesantía. Si bien el promedio de vida en Corea del Sur es de 82 años, en Corea del Norte es de 70. Las condiciones básicas de vida, la pirámide de Maslow, como se habla, toda la condición básica necesaria para vivir, el gobierno coreano lo entrega. Pueden estudiar las carreras que quieran.
no están tan intervenidos como nosotros, que andamos cada uno con 1 o 2 celulares. En Corea hay un celular por cada 7 personas. En Corea del Norte, en Corea del Sur hay 2 celulares por cada persona. Y están todo el día pegados al celular. Ahí se nota la intervención. Y así, suma y sigue. Yo creo que cuando hacen caricatura de algo, yo me preocupo. Sí. La caricatura de Saddam Hussein cayendo sus bombas químicas fue terrible y nunca las encontraron. Las caricaturas de Siria son terribles y hoy día nos damos cuenta que no eran tan malos. No, de hecho, tocando ese tema de Siria, ya está el informe de la OPAC, no existen armas químicas. ¿Cómo estamos, Carlos? Démosle con el video para rematar con el tema. Bienvenido a este avance informativo de Telesur. Las imágenes nos hablan de la coyuntura. En este momento inicia la reunión entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, Kim Jong-un y Moon Jae-in, respectivamente, tal como estaba pautado a las 10:30 ante meridiano, hora de las Coreas. Este diálogo, donde se prevé ambos líderes dialoguen sobre 3 temas medulares, sobre 3 líneas, digamos, principales. Una, la desnuclearización de Corea del Norte. Como número 2, una paz que vaya más allá del armisticio en la península coreana. Y en tercer lugar, la cooperación intercoreana, que puede ser incluso antes de firmarse la paz. Vigente el armisticio desde 1953. Sostienen el diálogo ambos mandatarios. Veamos cómo a la izquierda del líder norcoreano se encuentra su hermana, que ha sido clave en el desarrollo político y las actividades del líder de Corea del Norte. Participaba también ella en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en Corea del Sur. Y bueno, los medios de prensa para entonces, incluso analistas, ya se aventuraban a decir que podrían estar sentándose las bases del diálogo que hoy tiene lugar en la parte sur de la zona desmilitarizada entre estas 2 Coreas. Una vez que pasó el límite, la línea de demarcación, el paralelo 38, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, le estrechó la mano a su par surcoreano, Moon Jae-in, y se aprestaron a dirigirse a este sitio donde ya iniciaron las conversaciones. Conversaciones que se prevé tengan como colofón la cena que el presidente de Corea del Sur va a ofrecerle al mandatario norcoreano en ocasión de su visita. Y eso sería finalizando la jornada de viernes, que está en pleno desarrollo en esa parte del mundo. Viernes 27 de abril. Aún por acá por América es 26. Téngase en cuenta que prácticamente hay medio día de diferencia entre un sitio y el otro. Ahí están entonces reflexionando, dialogando ambos mandatarios. El líder Kim Jong-un había partido de Pyongyang para sostener esta cita preacordada con Moon Jae-in. Una vez se tendió la línea telefónica directa entre ambos estados, en la Casa de la Paz tiene lugar esta conversación local que, como le comentaba, se encuentra en el lado surcoreano de la aldea fronteriza de Panmunjom, en la zona desmilitarizada. El presidente Moon Jae-in y el mandatario Kim Jong-un se encontraron, posaron para su foto, en aras de certificar que este encuentro finalmente tuvo lugar, el tercero entre ambas Coreas, tomando en cuenta
reuniones previas, una en el año 2000 y otra en 2007 respectivamente. La República Popular Democrática de Corea había anunciado desde la semana pasada que en este contexto iba a dejar de efectuar los ensayos de armas nucleares y de misiles balísticos. Cerraba entonces el campo de pruebas nucleares de Punggye-ri como un mensaje de paz previo a estas conversaciones. Y también tengas en cuenta que se ha estado estudiando desde hace ya algunas semanas la posibilidad de organizarse una reunión entre el propio Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas son imágenes en vivo, reiteramos, que le ofrece Telesur para que no pierda ni pie ni pisada de lo que ocurre en la península coreana en este momento. Hablábamos también más temprano del simbolismo del cual estaba cargado este encuentro entre ambos líderes. Parte de esa demostración simbólica era la siembra de un pino que había sido seleccionado por haber nacido en el año 1953, el año en que fue firmado el armisticio para ponerle fin a la guerra en la península de Corea. Y se iba a utilizar también para la ocasión esta siembra simbólica del pino, tierra recogida del monte Halya en el sur y del monte Baekdu o Baekdu. Me acerco un poco más a la pronunciación. Este monte pertenece a Corea del Norte. Va entonces Kim Jong-un a rociar el pino con agua del río surcoreano Hangan, mientras que el presidente Moon Jae-in verterá agua del río norcoreano Dae-dong. Vean cómo entonces aquí se cruzan, ¿no? Una porción de tierra de un lado con una porción de tierra del otro, como Bueno, ahí estábamos viendo un pequeño corte comercial. Bueno, vamos. Estuvimos viendo el tema del video de Corea Sí. y yo quiero hacer un comentario. La verdad es que no tengo tan claro de qué se trata el tema, pero cuando un evento internacional como este, yo no lo veo tan poético, lamentablemente, y no quiero ser mal pensado, pero cuando un evento es promocionado por la televisión abierta, por quienes controlan el mundo, es porque ellos tienen una intencionalidad en esto. Todavía no puedo develar lo que es. Me puedo imaginar muchas cosas, pero quiero ser más concreto y la próxima semana a lo mejor podemos tener más antecedentes. Pero lamentablemente no me trago este show hollywoodense de la hermandad coreana, con la proximidad de la visita a Trump y la intervención de China. Hay algo ahí que ya lo vamos a develar y cuando lo tengamos absolutamente más claro, se lo vamos a comentar a ustedes, señor telespectador. A ver, hay 3 puntos que me interesa, que son cortitos, que tienen que ver con esta reunión de los mandatarios coreanos, del señor Kim Jong-un y de Corea del Sur, Moon Jae-in, que fueron televisados a nivel mundial. Es un intento de Corea del Norte de romper el cerco comunicacional y va a ofrecer 3 puntos. Uno que es el cese de la militarización de la política en la zona. Corea del Norte dice que él puede deshacerse de parte de su arsenal nuclear en función de bajar las tensiones en la zona. Dice que lo tiene porque está amenazado, porque no hay un tratado de paz, entonces está pidiendo un tratado de paz que defina que la frontera es esa, y en función de parar la carrera armamentista que tenía Corea del Norte. Casi el 30% del Producto Geográfico Bruto de Corea del Norte se va en función del tema militar. Entonces Kim Jong-un propone, primero, desmilitarizar la zona, segundo, un tratado de comercio entre ambas Coreas, y tercero, la posibilidad de que Corea del Norte pueda tener voz y voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en función de abrir la política coreana al mundo.
Hoy día Corea del Norte, si bien es cierto, no ha sido atacado por Estados Unidos, como fue Siria, como fue Afganistán, como fue Libia o Irak. Se debe fundamentalmente a que un ataque sobre Corea del Norte tiene proyecciones devastadoras para la región. O sea, un ejército que es el tercero más poderoso del mundo no va a responder con piedras, va a responder a toda la región. Es un elemento disuasivo el poder militar de Corea del Norte frente a una agresión que sufrieron en el año 67. Correcto. Pero también ha significado un desangre del pueblo coreano del norte. O sea, hace 10 años atrás sufrieron una crisis alimentaria bastante fuerte. No así Corea del Sur, que tiene todo el financiamiento de Estados Unidos. La idea que se ve detrás, o que yo veo por lo menos detrás de esto, es que el gobierno de Corea del Norte intenta romper el fuego sobre una política que no tiene futuro. La política norteamericana sobre Corea no tiene ningún futuro, salvo la destrucción de Corea del Norte. Se va a permitir, por ejemplo, hoy día que las familias de Corea del Norte y Corea del Sur se reúnan, cosa que no estaba sucediendo. Correcto. Para que lo entienda la gente, es como si Rancagua fuera Corea del Norte y Santiago fuera Corea del Sur, y hay familias de ambas ciudades que no se pueden visitar porque quedaron partidas por la división que se hizo, la frontera que se logró cuando se armó el armisticio en plena guerra fría. Recordemos que Rusia y China apoyaban la postura de Corea del Norte, y Estados Unidos y el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, apoyaban a Corea del Sur. O sea, era parte de la repartición del mundo, como se hizo, como decíamos anteriormente, en Vietnam, como se hizo en Alemania, que la gente, cuando cayó el muro, era algo impensable una semana antes de que se pudieran reunir, y que se hizo en forma pacífica la reunificación. Vietnam se reunificó también. Creo que es el único país en el mundo que hoy día sigue dividido por un tema ideológico. Alemania logró resurgir y hoy día es una potencia mundial. Vietnam es una potencia en Oriente, es una potencia económica. La política económica de Vietnam hoy día los tiene a la par con Japón en cuanto a economía. Pero es un tema en desarrollo, y como decías tú, es muy difícil extrapolar cuáles son las segundas lecturas o las terceras lecturas de esto. A lo que más podemos llegar es decir, no se agarraron a balazo cuando cruzaron. No murió ninguno de los dos presidentes, ninguno de los dos territorios, que ya es un elemento que por lo menos genera paz y distendió las relaciones políticas que venían dándose desde las Olimpiadas, cuando funcionaron como una sola Corea, que no sé si todo el mundo lo sabe. Sí. En las Olimpiadas compitió Corea como un solo país. Correcto. No como las dos Coreas. O sea, hay un intento, o por lo menos hay una sensación de parte de las poblaciones de estos dos países de juntarse. Cuando hacía la entrevista en medio de este circo que se armó a la gente de Corea del Sur, y la gente de Corea del Sur no estaba reticente a juntarse con Corea del Norte, querían ver en qué condiciones, sí. No se pudo hacer la misma entrevista en Corea del Norte, pero el paso fue dado desde Corea del Norte hacia Corea del Sur. Y eso ya es un aliciente que nos tiene que, si pensamos bien, es un paso que se da más hacia la paz que hacia la guerra. Sí, bueno, todo lo que implique la reunión de dos familias separadas por tantos años, con el sufrimiento que aquello implica, creo yo que cualquier paso que se dé en ese sentido es bueno. Hay que valorarlo en sí mismo por lo que es, la reunión de familias separadas por años. Por otro lado, sí, está este tema de que Estados Unidos lamentablemente no da puntada sin hilo nunca. Algo hay detrás de esto. De hecho, yo leí hoy en la mañana en Facebook, no sé si es real o no, pero hablan de darle a Trump el Premio Nobel de la Paz por unir a las dos Coreas, que no fue Trump, aclaremos, pero se está dando justo antes de esta reunión que no tiene fecha, que no tiene hora,
que con Trump y Kim Jong-un. Hay que esperar, creo yo que hay que ser lamentablemente muy cauteloso. Cuando se trata de Estados Unidos, sobre todo de este ser, no sé cómo llamarlo, porque la verdad es cualquier cosa menos un presidente como tal. Se ha comportado como payaso, da la mayor cantidad de noticias por Twitter, entonces es casi una caricatura. Hay que tener cuidado, porque es un hombre que está acostumbrado a hacer lo que a él se le da la real gana, porque ha sido un hombre que ha tenido siempre medios y ha sido un hombre poderoso siempre. Hijo de, pero finalmente llegó a ser un hombre poderoso con muchos medios económicos, por lo tanto está acostumbrado a hacer lo que quiere. Y está manejando el país exactamente igual. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero creo yo que sí hay que valorar el hecho de que las familias se puedan juntar y lo encuentro maravilloso. Por ese lado. ¿Qué te parece que hagamos, como estamos hablando de Trump y de la política internacional, que hagamos el enlace antes de hablar del tema de Dominga, de volver a lo nacional, el video de Siria, que creo que no amerita comentario? Vamos. Para verlo solamente. Porque solamente verlo para que la gente, porque ahí está todo. La conclusión de lo que pasó en Siria. Veamos. Carlito. Ya no se trata de hacernos creer que Al-Assad es más malo que Hitler. Ahora el paquete informativo también incluye convencernos de que además es un completo imbécil. Pongámonos en contexto. El ejército sirio está a punto de reconquistar el último bastión de las milicias yihadistas junto a la capital Damasco. Trump anuncia la inminente retirada de las tropas estadounidenses del país. El Estado Islámico está arrinconado en el desierto. Después de años de guerra, Al-Assad empieza a ver la luz al final del túnel y entonces, ¿qué decide hacer? Bombardear civiles con armas químicas, a ver si así consigue centrar la indignación internacional nuevamente contra él y su gobierno. Por supuesto que es ilógico, pero es que Assad es malo y está loco, nos dirán. Y con ese pedazo de argumento dan por concluido el debate y lanzan más de 100 misiles sobre Siria. ¿Y quiénes denunciaron el supuesto ataque? Pues un grupo llamado Jaish al-Islam, literalmente Ejército del Islam. ¿Verdad que el nombre suena a agrupación pacífica de esas que buscan convertir a Siria en una democracia vibrante con igualdad de oportunidades para todos? Pues no, suena a lo que son, un grupo wahabita que simplemente defiende que aquel que no lo es tiene que morir. Entre sus costumbres se incluye pasear gente encerrada en jaulas para usarla como escudos humanos o atacar a los kurdos con, ¿qué cosas? Armas químicas, como en 2016. ¿Cómo desconfiar del testimonio de gente con semejante currículum? Además de ellos, las fuentes más recurrentes son los cascos blancos, financiados por Estados Unidos y famosos por sus montajes y su cercanía a los rebeldes moderados, mejor conocidos como yihadistas radicales para quienes los conocen en persona, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que consiste básicamente en un señor que informa desde su casa en Reino Unido. Apabullante, ¿verdad? ¿Y quién más presentó evidencias? ¿Estados Unidos? ¿No? So I cannot tell you that we had evidence, even though we certainly had a lot of media and social media indicator. ¿Alguien? We're not in a position at this point to independently verify the allegations. ¿Tampoco? I'm unaware that they presented definitive evidence of what the use of the chemical weapons was. No lo sabemos, más no tenemos pruebas, más no estamos seguros, igual a fue el gobierno sirio. Así están las cosas. Independientemente de lo que cada uno piense del gobierno sirio, Saddam o Gaddafi, lo que es innegable es que las intervenciones humanitarias generan más caos, destrucción y muerte, no solo en la región, sino más allá. De la invasión a Irak surgió el Estado Islámico, Libia pasó de ser el país más desarrollado de África a un estado inviable con varios gobiernos en guerra entre sí. ¿Alguien podía esperar que en Siria sucediera algo distinto? Y al mismo tiempo que nos bombardean con noticias sobre Siria sin presentar pruebas, de otros conflictos de los que sobran evidencias, ni mu. Ay, tú sabes, lo de Palestina es muy complicado, no como en Siria. Al-Assad es malo, sus detractores, de cuyos nombres, organizaciones, objetivos, no tengo ni idea, los buenos. Por no hablar de Yemen, todavía Palestina de vez en cuando sale por la tele, pero Yemen ni eso, a pesar de que tiene 3 años hostigada y bombardeada por Arabia Saudita, que les ha impuesto un bloqueo que ha puesto a 7 millones de personas al borde de la hambruna. Pequeñas omisiones. Pero todavía hay algo peor que las omisiones. Te mintieron en 2003 para convencerte de que había que invadir Irak con un potecito y 2 fotos satelitales. Hoy nadie duda de que todas esas pruebas eran falsas. Invadieron Libia en 2011 supuestamente para proteger a la población civil de Gaddafi. Muammar Gaddafi,
has lost legitimacy to lead, and he must leave. But our message to Colonel Gaddafi is clear. Leave. Go. We came, we saw, he died. Y al final, sorpresón. En 2016 el Parlamento británico presentó un informe en el que aseguró que la amenaza de Gaddafi fue magnificada y el peligro de dar alas a los grupos yihadistas, por entonces todavía denominados como rebeldes moderados, no se tuvo en cuenta. Así que vamos a recapitular a ver si yo lo entiendo. Si te mintieron sobre Irak y lo sabes, si te mintieron sobre Libia y también lo sabes, ¿por qué mágico motivo vas a creerles ahora cuando hablan sobre Siria? Bueno, creo que no amerita más comentarios. Sin comentarios deja todo claro lo que habíamos comentado en la primera edición del programa, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo quiero, antes de que nos vayamos, quiero una mala noticia, que es el pasado viernes el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron en contra del Comité de Ministros, que había rechazado la iniciativa de Dominga. La decisión ordena retrotraer el proyecto de evaluación a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, lo que implica que hay posibilidades de que sea aceptada. Esto está en el norte, en La Higuera, en un lugar donde hay una biodiversidad única en el mundo, única. Es lugar y sitio donde anidan los pingüinos de Humboldt, donde además delfines y ballenas van allí con sus crías para alimentarse, de paso hacia la Antártida, y es un lugar que ya habían estado años atrás peleando por esto. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que ahora, hace poco, se aprobó el proyecto Puerto Cruz, que es un puerto de la CAP, que está 5 kilómetros más allá de donde iba a estar Dominga, y fue aceptado para poder instalarse ahí. Esto va a ser también atroz, también para el tema de la biodiversidad que existe allí. A raíz de esto, Dominga dice, a ver, a mí me rechazan y aceptan este proyecto, que es un puerto donde va a haber barcos funcionando a cada rato, ¿no es cierto? Por lo tanto, la contaminación es inevitable. Y dicen, a ellos lo aceptan y a mí no. ¿Por qué? Hacen el reclamo y el reclamo es aceptado. Ahora, todas las organizaciones, tanto como la ONG Oceana, van a hacer todo lo posible para que esto vuelva a rechazarse. Ojalá y así sea, y ojalá dentro de los diputados nuevos, esperemos, haya una reacción en contra de lo que es este ecocidio, nuevamente en pos de el billete y el lucro de los grandes poderes económicos en este país. Nosotros, por supuesto, lo rechazamos. ¿Quién está detrás de Dominga? Nuestro querido presidente Piñera, y que de hecho se sabía que era muy probable que esto saliera adelante precisamente en su gobierno, obvio. Lo que comentaron para volver a revisar el proyecto no es que generara un caos ecológico, medioambiental en realidad, porque la ecología es una ciencia. No es que no hubiese problema, sino que fue la forma como fue presentado. O sea, eso fue lo que argumentaron para volver a estudiarlo. O sea, están reconociendo que el proyecto dejaría un desastre medioambiental más o menos interesante, pero que como presentaron las pruebas no era lo más adecuado, por lo tanto por eso se revisa hoy día Dominga. O sea, son tan descarados que al final nos están diciendo, sí, en realidad sí, vamos a dejar la escoba, pero como me dijeron las cosas no es lo más adecuado. Así que por favor revisen el proyecto, y como las condiciones hoy día políticas son completamente distintas hace por supuesto que un par de años atrás, lo más probable es que Dominga sea aprobado el proyecto. Es que ese es el tema, pero bueno, la vez anterior se hizo un trabajo bastante intenso, hubo actores, una movilización enorme por parte de la gente que vive allí, enorme, porque la verdad es que fueron trabajos importantísimos, se hicieron unos videos maravillosos acerca de la biodiversidad que existe ahí, que es increíble,
Hay una ONG también apoyando estos movimientos, por lo tanto esperamos que esta vez también la gente pueda seguir apoyando y oponiéndose a este proyecto que otra vez estamos haciendo trizas nuestros recursos naturales. Ojalá que se apelen a organizaciones internacionales, porque se entiende que este es patrimonio de la humanidad. Sí. Entonces, no hay, esta biodiversidad que existe allí ha sido estudiada y es la única en el mundo. Y de hecho es el último reservorio que hay de los pingüinos de Humboldt, que es el mayor lugar donde van a anidar. Por lo tanto, si es contaminado, estaríamos casi despidiéndonos de los pingüinos de Humboldt, sin contar el tema de las ballenas y los delfines. Por supuesto. Yo creo que la gente entienda que nosotros no nos oponemos por oponernos. O sea, no nos oponemos al progreso. No, sí está bien, pero siempre y cuando se respete la naturaleza. Pero, claro, yo creo que hay una serie de proyectos que en sí son necesarios. El tema es cómo y dónde. A ver, pero, exacto. A ver, pero yo creo que, a ver, cuando se hablaba, por ejemplo, me voy a repetir cortito, cuando se hablaba de hidroaicén, sí. Cuando se hablaba de hidroaicén y hubo toda una movilización y se logró parar el tema, ¿hay una necesidad energética en el país? No. Para que la gente lo tenga súper claro. Lo que hay hoy día es una necesidad energética para las grandes empresas. Eso sí. ¿Ya? Para que se entienda bien. Las grandes empresas necesitan una energía adicional. No es para la gente la energía adicional. Es para las grandes transnacionales. Y lo más barato era hacer hidroaicén. Porque nadie investigaba energía alternativa, nadie investigaba la posibilidad de la energía del viento, del mar, del gas natural. Simplemente lo más barato era inundar todo y sacar de ahí, tirar la energía que ni siquiera era para la zona, tampoco era para Santiago, era para las mineras del norte. Correcto. Lo que están haciendo acá es lo mismo. O sea, lo que están peleando y el argumento que tienen es que son fuentes de trabajo para la zona. Y con eso se ganan parte de la comunidad. Sí. Pero no es una cosa prioritaria de vida para el país. O sea, hoy día lo que están peleando es inversión extranjera en Chile a cualquier costo. Claro, lamentablemente eso es así. Y eso va unido a los tratados de libre comercio que se están firmando, tratados que lo único que hacen es darle todas las garantías a las inversiones y van todos en desmedro de la calidad de vida de la gente. Ahora, La Higuera, el sector que hay ahí, es un sector absoluta y completamente turístico. Lo que hay que hacer ahí es invertir plata para que sea aún más turístico y haya mayor posibilidad de que la gente que vive allí no solamente viva de la pesca, sino que además viva del turismo. Pero no venir a meter una empresa, o sea, dos, este puerto, que van a ser el Puerto Cruz, que es de la CAP, y además el Dominga, para contaminar y van a matar todo el ecosistema y van a matar todo el turismo y van a dejar a esa población sin nada. ¿Y la gente qué va a hacer? Va a tener que emigrar. Y ese es el problema. Ellos no son, ni van a traer mejores empleos, ni más. No, van a destruir todo y punto. Y además van a contaminar la corriente de Humboldt. Muy bien. Bueno, entonces, estemos atentos. Bueno, vamos a estar atentos, señora, señor. Manuel. Chao, pescado. Claudio, Manuel, gracias al Canal 8 Gracias. por permitirnos este espacio y nos vemos el último sábado de mayo. Eso es. Correcto. ¿Ah? Pasado el 21 de mayo, después de que hundan de nuevo la Esmeralda, nos estamos juntando. Ya. Hasta luego, que les vaya bien.